Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión webinar de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, la cual agrupa el mayor número de empresas especializadas para el sector gasolinero. Soy Georgina Gómez y es un gusto presentar este webinar que lleva por título Incumplimientos frecuentes en controles volumétricos, causas y soluciones. Antes de iniciar, queremos agradecerles sinceramente su comprensión y apoyo con el ajuste de horario en este webinar, derivado del simulacro nacional que se llevó a cabo el día de hoy a las 11 a.m. Valoramos mucho su disposición para acompañarnos en esta sesión. Agradecemos a todos su participación y esperamos que lo expuesto durante la sesión les sea de gran utilidad. La dinámica de este webinar permitirá resolver sus dudas con el ponente, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, la escriban en el chat sin olvidar colocar el signo de interrogación. De esta forma, se podrá visualizar y dar respuesta. Asimismo, les recordamos que al finalizar el webinar les llegará un correo electrónico de agradecimiento en el cual recibirán su constancia de participación, así como la presentación compartida el día de hoy. Me complace presentarles al doctor Ignacio Contreras Andrade, ejecutivo y asesor estratégico en el sector de hidrocarburos, con doctorado en Ingeniería Química y una trayectoria consolidada liderando operaciones técnicas, cumplimiento regulatorio y unidades de inspección acreditadas. Como director general y gerente técnico en Viser Oil and Gas, ha desarrollado y posicionado una unidad de inspección acreditada ante la EMA, especializada en el cumplimiento de la NOM 016 CRE 2016 y los anexos 21 y 22, abordando riesgos críticos como la confiabilidad de la medición, la trazabilidad de la información y la exposición a incumplimientos regulatorios. Ha asesorado a empresas del sector energético en la implementación de estrategias de cumplimiento, controles técnicos y preparación para auditorías, reduciendo riesgos operativos, fiscales y regulatorios. Su enfoque integra rigor técnico con visión directiva, permitiendo transformar la regulación en ventaja competitiva, fortalecer procesos de inspección, calidad y metrología, y lidera con efectividad en entornos de alta exigencia, respaldado por una sólida trayectoria académica como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más preámbulo, cedo la palabra al especialista. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias a AMPES por esta oportunidad de estar en este día compartiendo esta experiencia, este tema, ¿no? Que sin duda alguna es de interés, ¿no? Para este sector, el sector gasolinero, pero también incluimos otros sectores, ¿no? De otros eslabones de la cadena, como son almacenistas, transportistas, distribuidores, incluso de autoconsumo, que está muy de tema importante y caliente a nivel nacional este año. Sí, el objetivo de este webinar pues es muy simple, es dar un panorama de todos, de cómo son los incumplimientos, cuáles son principales causas, ¿no? que se tienen en los incumplimientos en los ya conocidos controles volumétricos. Y bueno, desde nuestra óptica, desde la perspectiva de unidad de inspección, dar posibles soluciones, ¿no? Ayudarles a ampliar ese panorama interno. Esperemos que sea de utilidad y que cada uno de los participantes que estén acá puedan sentirse cómodos al usar este mecanismo de comunicación que es el chat, para hacer preguntas en su momento, poderlas responder, ¿no? Al final, para iniciar esta charla, me gustaría a mí hacer una pregunta, y que se hicieran una pregunta realmente nuestro público, a quien les mando un caluroso saludo, ¿sí? Esa pregunta tiene que ver cómo vemos nosotros al interior de cada organización, de nuestra empresa, de nuestra estación de servicio, de cualquier tipo de permiso que tengan, cómo vemos, cuál es la perspectiva con la que vemos nosotros estas obligaciones de los controles volumétricos. No, es interesante esa reflexión crítica, porque a partir de ahí nosotros podemos tener al menos un par de visiones que podamos tener esa perspectiva. Una de ellas puede ser si nosotros lo vemos como un gasto, como una obligación de esas que nos llevan a realizar más trabajo y que hay pocos beneficios a nivel organizacional.
bueno, es muy respetable y eso es una visión que normalmente nos construimos, nos abrumamos de trabajo y bueno, y realmente no lo vemos desde otras perspectivas, ¿no? Si lo vemos desde como una oportunidad para generar competitividad, para generar una oportunidad de mejora, esa es otra perspectiva con la que podemos ver a los ojos, ¿no?, de los controles volumétricos. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de gasto, bueno, podemos tener una posible solución o podemos tener resultados de los controles volumétricos, pero si lo vemos desde el punto de vista de áreas de mejora o una inversión a áreas de mejora, podemos ver que del resultado puede verse en una mejoría administrativa, ¿no? Y sobre todo en los manejos de los inventarios. Hay que recordar que el activo, uno de los activos más fuertes que tienen, ¿no?, los empresarios gasolineros, no son sus inventarios. El cuidar realmente las fugas, ¿no?, de económicas a través de cuidar los inventarios, pues bueno, yo creo que si lo vemos desde este punto de vista podemos cambiar nuestra manera de pensar de estos controles volumétricos, y eso no nos va a quitar a que existen problemas técnicos que tenemos que resolver y tenemos que tener en mente, ¿no? En mente para poder avanzar, para poder nosotros estar al corriente. El objetivo de los controles volumétricos, hay que recordar que desde su origen, desde que se llevaron a cabo o se ejecutaron, por lo menos en la versión en la que conocemos desde el 2022 para acá, bueno, detrás de ello hay una política que tiene que ver con mercado ilícito de combustibles desde el punto de vista de gobierno, ¿no? En sus diferentes actores o entes públicos a nivel federal que están ligados a los combustibles, al manejo, los permisos, no, la parte operativa, la parte técnica, sí, y es bien importante que podamos tener en mente ese origen, pero también a la par existe otro origen de los controles volumétricos, que uno de los principales es tener un inventario a nivel en tiempo real de la cantidad de energía energética en combustibles que tenemos en nuestro país. Entonces, dicho de esa manera, entonces los controles volumétricos juegan un papel preponderante a nivel nacional y desde esa política pública. Entonces nosotros jugamos, o nuestros procedimientos internos en las organizaciones juegan un papel preponderante, ¿no? Desde la trazabilidad, toda esa trazabilidad que la podemos ver de diferentes enfoques. Una de ellas es la calidad, ¿no? Una calidad, otra de ellas es la trazabilidad de tener o no combustibles que son legales, ¿no? En nuestras estaciones, y todo eso pues nos va a llevar a obligaciones. Por eso es que esto lo hace tan complejo. Aquí hay que recordar que existen diferentes entes federales que están involucrados en los controles volumétricos. Hoy yo me voy a enfocar realmente a lo que está relacionado con el SAT, los famosos controles volumétricos, refiriéndonos a los anexos 21 y 22 y 23 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, ¿no? Y bueno, y quisiera comentar o iniciar esta charla, ¿no?, comentando que los cumplimientos en los controles volumétricos en México han ido mejorando gradualmente. Ya vamos para a mitad de año, ya vamos casi a cerrar el quinto año de la implementación de estos controles volumétricos, y a lo largo de todos estos 4 años y medio de ejecución, pues han ido evolucionando. Sin embargo, existen todavía muchas empresas que en la práctica existen muchas deficiencias importantes, ¿no?, en la ejecución de estos sistemas de gestión. Hay que recordar que el sistema de gestión de la medición es el corazón de toda actividad que está involucrada en controles volumétricos. Este famoso sistema de gestión de la medición no es otra cosa más que un documento o un procedimientos que debe de llevar el contribuyente para poder gestionar toda la parte administrativa de contratos,
la parte de inventarios y de reportes que debe llevar al SAT, y eso lo hace a través de una ISO que es la 10012, ¿no? Ese sistema de gestión engloba o tiene que tener en su conformación de sus procedimientos diferentes normas que están obligados a llevarse, a implementarse de acuerdo al anexo 21 de la resolución miscelánea fiscal. Entre ellas es un programa informático, entre ellas es que debes de tener trazabilidad metrológica entre sus instrumentos de medición, etcétera, ¿no? Y bueno, y si nos vamos a los incumplimientos más generales, bueno, podemos decir que existe una pobre o deficiente información en la generación de evidencia de este sistema de gestión, ¿sí? Entonces, la correcta implementación de los requisitos técnicos que se enmarcan en el anexo 21, ¿sí? La documentación, soporte muchas veces no se tiene. Entonces, los análisis realizados a estos contribuyentes o los contribuyentes que nos ha tocado a nosotros, pues es considerado muchas veces que hay incumplimientos totales o parciales. En muchos de los temas del sistema de gestión no existe absolutamente nada de información, y ahorita vamos a ir desglosando poco a poco qué es a lo que nos referimos de cada uno de estos principales incumplimientos que nosotros observamos. Entre ellos, como les decía, me voy a basar en los datos que voy a dar derivado a los análisis que nosotros hacemos a nuestros clientes. Más o menos tomé una muestra representativa de unos 1000 documentos del 2025 y para identificar no conformidades abiertas más frecuentes en los anexos 21 y 22. No, antes estos anexos eran los anexos 30 y 31 de la resolución miscelánea fiscal del 2022 al 2025. En el 2026 cambian a anexos 21 y 22, ¿no? Y bueno, como les decía, los principales áreas de oportunidad tiene que ver con la implementación de ese sistema de gestión. También tiene que ver con las calibraciones de las ondas, las calibraciones de nivel, de temperatura. Hay algo bien importante que es muy imperativo, es las pruebas de vulnerabilidad. Las pruebas de vulnerabilidad o tempesting, como se les conoce, no son pruebas que se desarrollan a los sistemas informáticos y está dirigida a proteger el servidor donde es el lugar o el espacio en donde se conserva toda la información no fiscal, volumétrica que se genera a través de la correcta operación de todos los controles volumétricos. Entonces, esas pruebas son realmente importantes porque el SAT no exigen en el anexo 21 ciertas reglas de seguridad, no solamente internas. Internas nos referimos a los procedimientos que ustedes como regulados deben tener para poder estar dando accesos y permisos a quienes son los responsables del manejo interno de acceso a su sistema, a la modificación, ¿no?, del sistema de gestión de la medición, bueno, al control volumétrico, al programa informático, ¿sí?, y al propio sistema de gestión, ¿sí?, y también, por otro lado, a las vulnerabilidades externas a través de los usos de recursos de Internet, ¿no?, los accesos, ¿no?, que se dan a través de la web, ¿no?, de la comunicación que tiene su organización. Bueno, tenemos que estar protegidos porque el SAT prevé esa parte, ¿no?, de tener instrumentos de seguridad perimetral que nos ayuden a bajar esas vulnerabilidades, ¿no?, para que no sea un motivo de falta de envíos de los informes que tenemos que tener a la autoridad. No, y un tema muy controvertido que ha sido de incumplimientos también tiene que ver con los dictámenes del tipo de hidrocarburos petrolíferos relacionados al anexo 23, ¿no? Cada uno de estos puntos los voy a ir desglosando a lo largo de la presentación, sí, pero como manera de introducción, estos parámetros o estos temas son los principales, incluyendo la configuración y actualización de los datos en las consolas de telemedición. Estas consolas de telemedición, la configuración juega un papel muy importante porque aunque es multifactorial el tema de incumplimientos en discrepancias volumétricas, uno de ellos y muy fuertemente impacta la configuración de la consola. Muchas veces tenemos nosotros muchos de los clientes tienen instrumentos calibrados,
¿no? Tanques cubicados, calibrados, realmente con certificados que están acreditados por un laboratorio, etcétera, correctamente. Sí, sin embargo, su consola no se entera y nunca la configuraron. Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan a tener incumplimientos. Es bien importante que nosotros podamos entender que no necesariamente porque alguna unidad de inspección les haya otorgado un dictamen de cumplimiento de la correcta operación, ustedes realmente estén cumpliendo, ¿no? Porque hemos detectado clientes, ¿no? que se han acercado con nosotros que tienen inconsistencias volumétricas, existen muchos acuerdos o, desviaciones de lo que dice la normatividad, y cuando les revisamos, bueno, tienen ellos certificados de cumplimiento, pero tienen un mar de desvíos de información. Entonces, existen realmente incumplimientos, y eso es bien importante que se tenga en cuenta, porque si tuviesen una auditoría por la autoridad, realmente no van a acreditar, ¿no? A pesar de que tengan un dictamen con aprobación o positivo, ¿no? de la correcta operación por una inspección. Realmente debemos nosotros ser muy conscientes, ¿no? Que es lo que va, lo que sí tenemos como área de oportunidad para poder solucionar esas no conformidades, ¿no? a la brevedad. Entonces, en cuanto a autoconsumos y transporte, bueno, lo que las no conformidades o los incumplimientos más comunes tiene que ver en transporte, por ejemplo, el uso de calibraciones. No hay, en muchos de los casos, calibraciones de los autotanques y de las unidades de cuentalitros de las unidades que se encuentran, ¿sí? Y también tenemos ahí un caos en las calibraciones, ¿no? Si son o no de Pemex, si son válidas o no. Entonces, y muchos de los permisionarios de transporte pues no quieren hacer doble inversión, ¿no? Porque aquellos que tienen acceso a las TAR de Pemex, bueno, para Pemex es necesario su ubicación interna, y pues bueno, Pemex no tiene laboratorios acreditados y por lo tanto no son válidos ante una inspección para el SAT, ¿no? Entonces, ese es un tema importante que debemos ahí tener, ¿no? En cuenta para el transporte. Y bueno, y para autoconsumos es algo muy, 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 muy nuevo. Desde el año pasado iniciamos con aquellos autoconsumos que son sujetos obligados cuando consumen arriba de 75,000 litros. Y bueno, y ahí tenemos muchísimas inconsistencias o faltas de cumplimiento. Muchos de ellos tienen que ver que aún no dan el salto a contratar programas informáticos, sistemas de medición muy inexistentes en muchos de los casos o muy deficientes. Entonces ahí tendríamos muchas áreas de mejora, desde las consolas, desde las sondas, ¿no? Aquí lo que sí hemos visto es que se han generado archivos JSON con programas prácticamente que no cumplen, más bien que no cumplen con los requisitos del anexo 21, y bueno, muchos de los tanques tampoco están calibrados, ¿no? Eso es básicamente, y todos ellos pues tienen implicaciones importantes en que, pues en el resultado de una posible de una posible auditoría por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, si retomamos cada uno de estos temas, el sistema de gestión representa la principal no conformidad. A mí me llama mucho la atención que en gasolineros, ¿no? Todavía de esos 1,000 que les digo que tomé de muestra del 2025, más o menos alrededor del 80% de los contribuyentes no calcula adecuadamente la parte de incertidumbre de la medición. Eso es algo bien importante porque impacta directamente en la posibilidad o en saber si estás cumpliendo o no con el 0.5% de discrepancia volumétrica que te pide la norma, ¿no? Y eso es bien relevante. ¿Por qué? Porque hay implicaciones importantes. ¿Qué causa? ¿Por qué causa estos contribuyentes no tienen estos niveles? Muchas veces, ¿no? Por falta de sustento técnico,
¿no? Desconocimiento de la norma 1012, también ese es una de las principales, cuando hacemos la causa raíz o las preguntas que nosotros hacemos a nuestros clientes. Y también en la mayoría, pues falta de actualización del personal en cambios regulatorios y manejos prácticos. Entonces, esas causas, la causa raíz de no tener nuestro sistema implementado adecuadamente y básicamente en el registro de las incertidumbres, bueno, pues nos impacta. ¿En dónde nos impacta a nosotros como organización? Nos impacta en la confiabilidad de las mediciones y bueno, y los riesgos en observaciones en auditorías, porque si nosotros no podemos tener una medición correcta, lo más seguro es que te impacte en el resultado de los informes, ¿no? Si estamos haciendo inadecuadamente esa actividad o esa implementación del sistema de gestión, ¿sí? Las recomendaciones que nosotros hacemos para que puedan mitigar o ir subsanando esas no conformidades, ¿no? Es definir la metodología que sea clara, los cálculos de incertidumbre claros y fáciles de hacer. Muchas de las veces, por ejemplo, para nuestros clientes, nosotros facilitamos, ¿no? Herramientas tecnológicas que a través de procesos muy simples no se puedan hacer esos cálculos e integrarlos a tus procedimientos de toma de decisiones y saber en tiempo real, ¿sí? Si hay una desviación de tus procesos de calibración y cómo son tus discrepancias al día a día, ¿no? Que debemos tener para poder anticipar problemas, ¿no? Entonces, eso nos lleva que debemos también recomendar que aseguremos la trazabilidad de los registros. Entonces, nosotros, al momento de tener personal capacitado, herramientas, nosotros somos capaces de tener esa trazabilidad de registros y ver en qué momento nosotros estamos perdiendo, ¿sí? O tenemos la necesidad incluso de recalibrar ciertos instrumentos o hacer alguna acción correctiva de otro tipo. Entonces, eso es bien importante porque normalmente en los sistemas de gestión ponemos cierta periodicidad de calibraciones de acuerdo seguramente a alguna norma. Básicamente en los instrumentos de medición nos basamos en la resolución 811, ¿sí? Pero resulta que dependiendo de las condiciones climatológicas, a lo mejor tu calibración era cada año o a lo mejor cada 2 años, pero tenemos que estar monitoreando, ¿sí? Para ver si esas calibraciones, ¿no? Tendrían que hacerse antes, porque tal vez sea un factor en donde nos estemos nosotros alejando o superando el 0.5% de discrepancia volumétrica. Entonces, es bien importante tener esa parte de las consecuencias de no tener implementado y tener esos cálculos correctos, ¿no? Y bueno, una recomendación que nosotros hacemos para este caso, bueno, tener también el personal que se tomen cursos de capacitación para una correcta implementación de CGM, no, esa inversión, créanlo, se vuelve muy productiva al final del camino porque al momento de tener todos esos parámetros nos va a ayudar al final del camino a prevenir, ¿no? Contingencias fiscales, ¿no? Multas, desgraciadamente, por el SAT, cada uno de los errores o cada una de las causas, son muchos las causales de multas que están involucradas. Muchos de ellos, o una de las más graves es el impacto de una mala incertidumbre o manejo de volumétrico, es que si nosotros alcanzamos o superamos el 0.5% en volumen, bueno, podemos ser acreedores, ¿no? A una multa de arriba de 39 a 60 mil pesos, ¿no? Por cada uno de esos inconsistencias, ¿no? Y cuando eso pasa arriba de 1.5% en volumen al mes, fíjense, tan grave es la situación que podemos ser considerados, ¿no? Como parte de delincuencia organizada por el hecho de no tener trazabilidad, ¿no? De comprobar adecuadamente los volúmenes de lo que compran y se venden, o se compran y se usan, si es autoconsumo, ¿no? A través de un uso injustificado de combustibles, ¿no? Porque la autoridad presupone, ¿no? Al origen que platiqué de los controles volumétricos, que estaríamos usando combustible de procedencia ilícita, ¿no? O sea, eso es lo más grave cuando nosotros no podemos tener documentalmente hablando todo en orden, ¿sí? Cuando existan discrepancias volumétricas arriba de 0.5%. Eso es uno de los
efectos más grandes que podemos tener. Sí, y bueno, si nos enfocamos a las calibración de sondas de nivel y temperatura, ¿sí? Estas sondas de nivel y temperatura básicamente existen hallazgos un segundito, muy frecuentes de sonda de nivel y temperatura. La normatividad, de acuerdo a las resoluciones 811, establece que deben de ser calibradas cada 2 años, ¿sí? Sin embargo, dice, en el 2025 identificamos equipos que todavía no han sido calibrados. Se calibraron en el 2022 y aún siguen en el 2026, 2025 sin calibrarse. Entonces, muchas veces nosotros, por el propio desconocimiento, seguimiento del sistema de gestión, no llevamos adecuadamente el tiempo. Acuérdense que en un sistema de gestión de calidad es bien importante estar siempre con los documentos vigentes. No, si la calibración es cada 2 años y si es, por ejemplo, se vence en junio, pues para junio debemos de tener ya el documento que sustituye la vigencia para que tenga continuidad de vigencia. Es como los seguros de carro, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que hemos observado es que se espera mucho gasolinero, muchos contribuyentes a que se termine para empezar a solicitar cotizaciones, para empezar el proceso de contratación y después para que se llegue el proveedor a hacer el trabajo y entregar el certificado. Entonces pasa mucho tiempo, incluso más de mes, dependiendo de los procedimientos de sus organizaciones, para que puedan tener esos documentos, ¿no? Esos documentos sí es que existe una revisión. Si no, hasta cuando la unidad de inspección llega una vez al año, te identifica y resulta que pasaste muy vulnerablemente mucho periodo de tiempo sin ese cumplimiento. ¿Qué pasaría si llegara una inspección en ese momento? Pues también es un causal, también otro causal de multa o de no conformidad, porque no tendríamos el sistema de ejecución correcto y no tendríamos la manera de comprobar que tenemos nuestro sistema en correcta operación, porque la operación lo define también en la parte metrológica. En ese sistema de gestión tu sistema debe de prever, de acuerdo a tus procedimientos internos en tu organización, los tiempos que te va a llevar desde pedir cotizaciones, si va a ser 1, 2 o 3, lo que sea, todo tu procedimiento de adquisición o de contratación de un proveedor hasta que te dé el dictamen. Entonces, toda esa parte se tiene que prever mucho antes para que se tengan los dictámenes antes. Entonces, las causas, repito, la falta de control interno es una de las causas, confusión entre una calibración y una verificación. Muchas veces los gasolineros, ¿no? O los contribuyentes, confundimos si es calibración o verificación. La calibración, ¿sí?, te lo va a hacer un laboratorio acreditado, y una verificación normalmente está enfocada más a los dispensarios en estaciones de servicio, que te lo hacen las UBIs para llevar a cabo una verificación de ciertos volúmenes, ¿no? Y aquí es donde te dan los errores máximos y mínimos en diferentes flujos de tus dispensarios. Y eso también existe mucha confusión al respecto, ¿no? ¿Qué impacto tenemos? Bueno, repito, hay desviaciones en la medición. Si no tenemos un correcto, un correcto medidor de nivel o de temperatura, pues bueno, va a haber un desbalance en los sistemas, en los reportes, y esos desbalances, el problema más grave que podemos tener es cuando nos salimos de arriba del 0.5 o incluso arriba del 1.5, causa de que tengamos un desvío en la temperatura, ¿no? Debido a que está mal calibrado o que simplemente la sonda llegó a su vida de sustitución o de operativa que ya haya terminado y tendría que cambiarse. Entonces, todo eso no lo podemos estar monitoreando, ¿sí? Si no utilizamos un sistema sistema de gestión de la medición, una implementación correcta. Entonces, la solución a estas causales es una correcta implementación del programa formal de calibraciones, la verificación dentro del sistema de gestión. Dar seguimiento a las fechas vigentes, o sea, por eso es tan importante que el responsable del sistema de gestión de la medición
nombrarlo y que ejecute cada una de estos timing, ¿no? Trabajar con proveedores acreditados también es sumamente, bueno, a veces es obligatorio, ¿sí? Y bueno, el decirles que en muchos de los proveedores, como Weiser Oil and Gas, bueno, puede darles soluciones tecnológicas en donde todas estas gestiones lo llevan a herramientas, ¿no? De programas también informáticos diferentes a un sistema de control volumétrico, pero que les ayudan a tener siempre actualizado y el seguimiento a los sistemas de gestión. Eso también es una recomendación. Si ustedes pueden tener ese tipo de programas o accesos con sus proveedores, háganlo porque les va a quitar mucho dolor de cabeza, ¿no? Les decía yo que las pruebas de vulnerabilidad son algo que realmente se pide como seguridad, ¿no? De la información. Riesgos es tener sistemas vulnerables, ¿no? Incumplimiento normativo, porque si no tenemos esas pruebas de vulnerabilidad, si no las desarrollamos, estamos incumpliendo, ¿sí? Y cuando decimos que es vulnerable en sistemas, quiere decir que podemos tener, sin saberlo, sin tener nosotros el seguimiento puntual, ¿no? Mes con mes, etcétera, de los accesos de posible secuestro de la información. Ahora que están muy de moda los hackers todavía, ¿no? Y al conocer que nuestros contribuyentes obligados son cosas que aún no ejecutan, ¿no? Adecuadamente, o no tienen toda la infraestructura perimetral, pues se vuelven muy atractivos para las personas que les gusta hacer todo esto, que viven de esto, para poder secuestrar la información y así como los secuestros, pedir dinero para poder liberar los servidores. Y mientras tanto no pueden hacer reportes, en muchos de los casos reportes al SAT, ¿no? Entonces, y eso va a depender mucho de los programas informáticos que tengan, ¿no? Si los programas informáticos tienen resguardos, etcétera, pues se puede hacer algo, ¿no? Al respecto. ¿Qué recomendación hacemos para las pruebas de ciberseguridad? Bueno, documentar los resultados y sobre todo, cuando se documentan, a subsanar las no conformidades que se encuentren durante esos análisis de las pruebas de vulnerabilidad. Porque aquí puedas tener una de ellas, puedes tener, si tienes los seguros, ¿no? De los candados activos, ¿cómo se llama? Todos los accesos de seguridad para las páginas, ¿no? Toda esa parte te lo va a hacer, van a surgir en muchas veces, ¿no? Como no conformidades, y hay que atenderlas inmediatamente, implementar las acciones correctivas y dar seguimiento hasta el cierre de cada una de las no conformidades derivados de los análisis, ¿no? de vulnerabilidades. Uy, se me está pasando aquí. Y bueno, durante el 2025, aproximadamente el 95% de los contribuyentes de los autoconsumos también estuvieron, ¿no? Falta de programa informático, ¿no? Y muchas de las causas del por qué es porque creían que no, la obligación no era tal, ¿no? Que tenían que con el hecho de mandarlos JSON, pues ya estaban cumpliendo. Entonces ahí falta de asesoría técnica es bien importante, ¿no? Es entender, introducirlos al mundo de los controles volumétricos, a todas las empresas de autoconsumo, pues un impacto importante es que pueden los incumplimientos directos pues te llevan a multas también directas ante la autoridad y falta de control de trazabilidad de la información. Y bueno, como solución es implementar programas informáticos y todo lo que conlleva a la correcta operación de estos programas informáticos, establecer los accesos, cambios y resguardo de toda la información es muy importante y bueno, parte de la solución en programas informáticos que debe tener un autoconsumo, ¿sí? Y voy a entrar al tema de los anexos 23, ¿no? Lo que implica, ¿no? Porque aquí muchas veces, aunque lo hemos visto ya en las reuniones que hemos tenido de AMPES, ¿no? En las ciudades donde hemos estado, el anexo 23, ¿no? Los contribuyentes que hay ciertos contribuyentes que lo marca la regla 2.61 o 2, que enmarca quiénes son los sujetos obligados de realizar los anexos 23. Hay que recordar que el anexo 23 es el que se le conoce como el anexo de trazabilidad de calidad de los combustibles,
¿no? Y aquí hay mucha confusión porque creemos que la calidad de los combustibles solamente se va a cumplir cumpliendo la NOM 016. Pero resulta que el anexo 23 te pide otros parámetros complementarios, ¿sí? Para asegurar la trazabilidad de estos, de la calidad de los combustibles, y esa trazabilidad la vamos a entender como un GPS de que mide, que va a tener la molécula desde que se produce, ¿no? Desde que se extrae el petróleo, se produce hasta cuando se importa, ¿no? Y llega al consumidor final, ya sea en autoconsumo, estación de servicio, como ahí terminaríamos nosotros con la cadena. Entonces, no toda la cadena son sujetos obligados para poder realizar estos análisis, pero sí es importante comentar que sí es obligación de estaciones de servicio estar reportando, ¿no? estos dictámenes, ¿no? La vía en la que normalmente se hace el tipo a través del programa informático es a través de la documentación en cada una de las adquisiciones de su compra de material. Es decir, cuando nosotros damos acceso a una adquisición en nuestro sistema de gestión, pues tendrá que venir avalado por un CFDI y también por la calidad. Hay un espacio en donde se pone los resultados, ¿no? Y sobre todo el ensayo de laboratorio que avala, ¿no? Y eso te lo da el proveedor, que avala este cumplimiento. En mes con mes o en cada una de las actividades, el permisionario pues tiene que estar alimentando esa información, ¿sí? Y tener su expediente, ¿no? En cada una de trazabilidad, que en cada una de su transacción o de sus compras, pues tiene que tener por cada uno de ellos, pues el documento que avale esa calidad de acuerdo al anexo 23. ¿Qué pasa? Pues muchas veces no lo recibimos, no recibimos esa información. Eso es demasiado común, ¿no? Que muchos de los comercializadores no están entregando estos resultados, ¿no? Sí, bueno, dentro de las obligaciones de ese anexo 23, bueno, es reportar el tipo de hidrocarburo, ¿no? El poder calorífico en caso si fuera gas natural y el octanaje de las gasolinas, ¿no? Eso para quienes están obligados a realizar los estudios, ¿no? De que son básicamente desde la importación, los distribuidores de resguardarles y los comercializadores mandarles a ustedes la información que viene, se genera aguas abajo, ¿sí? Pues esa generación de esos lotes, cada uno de los lotes que se tienen que tener un resguardo técnico de la calidad de esos documentos, y eso tiene que viajar a la estación de servicio, tiene que viajar desde donde se generan a cada eslabón de la cadena, ¿no? Incluyendo los transportistas, ¿no? Los comercializadores y bueno, autoconsumo o expendio, ¿no? Expendio al público, ¿sí? Aquí es bien importante recalcar otra vez que los de expendio, las estaciones de servicio no son sujetos obligados a realizar el estudio, pero sí son sujetos obligados a enterar al SAT, o por lo menos tener la información, si son requeridos, ¿no? Cuando el SAT se lo requiera, tener el expediente de trazabilidad. Porque, ¿qué pasa cuando llegan las revisiones y pueden ser por entes federales, por separado o en conjunto, ASEA, SAT, esos que ya hemos tenido la oportunidad de verlos en estaciones propias o en las ciudades de nosotros, ¿no? Cuando llegan, pues ellos piden cierta información dependiendo cuál es la autoridad que te lo está requiriendo, pues te va a pedir información de tus expedientes, y si no tenemos los expedientes ahí, pues no basta con decir no los tengo porque el proveedor no me los ha dado, ¿no? Cuando eso pasa, ¿qué es lo que hacemos nosotros como unidades de inspección? Como su obligación es estar solicitando y tener el resguardo, pues bueno, lo que hacemos o lo que deberían hacer es estar con una metodología, estar pidiendo insistentemente y ustedes tener un resguardo en correos electrónicos solicitando la información a su proveedor que les estén mandando esos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ¿no? Y llegar a haber una contingencia fiscal, bueno, no podemos comprobar que nosotros estamos haciendo esa solicitud a nuestros clientes, ¿no? Para poder resguardar,
¿no? La información. ¿Sí? Bueno, otra de las no conformidades fuertes es mucho tiene que ver en autoconsumo, pero todavía sigue habiendo en estaciones de servicio, ¿no? Falta de calibración de los tanques de almacenamiento. Y a través de la resolución 811 y de la 1012, pues nosotros son sujetos obligados y debemos realizar, ¿no? Esas calibraciones, ¿no? Pues no hay de otra, la medida correctiva es realizar las calibraciones con laboratorios acreditados, ¿sí? Actualizar la información en las consolas, eso es bien importante porque decía a manera de introducción hace unos minutos que normalmente hacemos las calibraciones, pero nunca las consolas se enteran, ¿no? Y en muchos de los casos hay muchos errores también de la introducción de los datos y la configuración de las consolas, ¿no? Validar los resultados es crucial, ¿no? Para tener balances correctos operativos. Muchas de las discrepancias que existen, ¿no? Y de los causales de incumplimientos o de cuando salimos de norma, de alcanzar arriba, superar el 0.5%, tiene que ver con esto, ¿no? Con una mala trazabilidad metrológica o también con una mala configuración de la consola. El incumplimiento no se debe únicamente a la falta de infraestructura, sino a las implementaciones adecuadas deficientes, falta de seguimiento de hallazgos y la desconexión entre el área técnica y de gestión. Entonces, esa vinculación entre las diferentes áreas de sus organizaciones también a veces son un causal de que no tenemos la información correcta, ¿no? ¿Cómo debemos cumplir o qué implica cumplir? Bueno, llevar a cabo una trazabilidad correcta, una confiabilidad en la información y una integridad de la información de cada uno de los expedientes. Y eso lo resguarda el sistema de gestión de la medición. ¿Sí? Básicamente, con esas son las principales no conformidades, ¿no? Que encontramos, los incumplimientos, las causas y las posibles soluciones, ¿no? Hasta aquí es el material que traía preparado. Sin embargo, si hubiesen aquí en el público otras inconsistencias y quisieran saber nuestras opiniones, pues estamos abiertos aquí al chat, ¿no? Para que pudieran hacer las preguntas y con mucho gusto vamos a atenderlas, ¿no? Es tiempo para empezar a atender, interaccionar con ustedes a través de la respuesta a sus preguntas y para esto ahorita nos las hacen llegar. Muchísimas gracias por sus atenciones. Jonathan. Bueno, vamos a iniciar con la primera. No sé si por ahí anda, por ahí Jonathan, que nos va a ayudar a publicar las preguntas. Vamos a hacer la primera pregunta que tenemos aquí del público. Eso nos lo hace Carlos Roberto Arceo Chávez. Dice, ¿con qué frecuencia debemos hacer mediciones de la existencia de nuestros tanques? Bueno, los tanques se monitorean en tiempo real en cada momento, en cada instante. La resolución miscelánea fiscal en los apartados del anexo 21 dice que tenemos que tener mediciones de dos tipos, una medición estática y una dinámica, ¿no? Si el tanque... en el tanque, tenemos la medición estática. Nosotros tenemos sensores de nivel que en todo momento están conectados a una UCC, a una consola de medición, de telemedición. Entonces nosotros, esos instrumentos están recibiendo información continuamente y están programados para tantos milisegundos de estar resguardando la información, ¿sí? Esos a su vez
se conectan con un control volumétrico y el control volumétrico está adquiriendo el nivel del tanque en cada momento. Entonces, la respuesta, Carlos, Roberto, es en tiempo real, siempre, en todo momento. No debe de hacer falta. De hecho, también si se llegara a suspender la medición en continua, ¿sí? Tendríamos en su sistema de gestión, debería, por ejemplo, si se va la luz, te marca que debe de restablecerse la medición en menos de 24 horas, ¿no? Si eso pasara por algún problema técnico, etcétera, la medición no se debe de perder y entonces debería entrar usted, ¿no? O su organización a estar midiendo el tanque de manera manual, con ciertos registros, ¿no? Y esa metodología debe estar en el sistema de gestión y debe de tener un procedimiento también trazable, ¿no? Decir, cinta petrolera calibrada por un laboratorio acreditado, etcétera, para que la medición nunca se debe de perder. No, eso es un reporte importante que debe estar dentro la incomunicación o la falta de pérdida de comunicación entre el tanque y la consola. El programa informático debe de mandar una alerta para que exista una acción correctiva inmediata para poder solucionar ese problema. Bueno, Bernardo Márquez, yo supongo, bueno, en cualquiera de los supuestos de cualquier tipo de permiso, la realidad es que el sistema de gestión de la medición es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio, Bernardo? Porque es bien sencillo, porque el corazón del anexo 21 y 22, perdón, sí, 21 y 22 ahora, es el sistema de gestión de la medición. Por eso es obligatorio. Entonces, de hecho, el año pasado, si eres estación de servicio, no, también te lo pide como obligatoriedad también la Comisión Nacional de Energía. Ellos te exigen tener el sistema de gestión de la medición y el año pasado, antes de que entrara en vigor formalmente la Comisión Nacional de Energía y todavía en la transición de Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Hubo una serie de multas que iban alrededor de 1.6 millones de pesos, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? Hicieron como un muestreo de quienes tenían sistema de gestión por la obligación que tienen. Entonces, sí hubo multas asociadas desde la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Y desde el SAT, esa es la columna principal que toda unidad de inspección te debe de solicitar para poder hacer la evaluación y darle seguimiento a todo lo que te dice el numeral 2.5 y 2.6 de la resolución miscelánea fiscal. Bueno, José Francisco Iniesta Soto nos pregunta, ¿el dictamen del anexo 23 les aplica a las estaciones de servicio y cada cuánto debemos tenerlo? El anexo 23, José Francisco, repito, es un documento que debe viajar de trazabilidad a aguas arriba. Ustedes se lo deben de pedir a su proveedor. Ustedes en cada adquisición deben de tener ese documento, ¿no? Normalmente cuando ustedes, o si nos vamos a las preguntas que se le hace al SAT, ¿no? Surgió que en cada trimestre tienen que estar enviando a través, así como lo hacen con los JSON y como se hace para el anexo 21 y 22 o el anual, en esa misma plataforma se mandan un dictamen trimestral, ¿no? Pero en realidad, mes con mes, no, tu expediente a través de tu plataforma de tu programa informático debes de estar resguardando esa información desde el programa informático. Quiero decir con esto, que en realidad mes con mes tú le estás informando de ese anexo al SAT. Lo que pasa es que este es un incumplimiento frecuente que hay y en muchas estaciones no se lleva a cabo por muchas razones. Una de ellas, un causal, es porque el cliente, el proveedor no se los entrega. Cuando ese es el caso, nosotros ¿qué sugerimos? Sugerimos que deberían de estarle solicitando a través de correo electrónico a tu proveedor y estar haciendo un expediente de que el problema no es de ustedes, no es que ustedes no estén pidiendo la información, que esa es su obligación realmente. Pedir la información, resguardarla por si se necesita en físico o mandarla trimestralmente el reporte al SAT.
Sí, resulta que eso no se da porque en muchos de los casos no se está enviando ese anexo 23 desde su proveedor, ¿no? Espero que haya sido respondida su pregunta, José Francisco. María Elena Portillo Castrejón, muy buena su pregunta, dice, hola, buenos días, ¿tendrán algún sistema que nos ayuden a revisar la información que sea correcta en los XML o JSON versus la contabilidad? Gracias. Sí, esta es una gran preocupación dentro de las inconsistencias de los programas informáticos que les decía, ¿no? Ahorita nosotros bueno, más bien lo que hemos detectado a través de auditorías de los años anteriores es que, sobre todo en el año de 2022 al 2023, todavía, en algunos casos 2024, todavía había muchas inconsistencias en los controles volumétricos. Por ejemplo, un caso absurdo, no, o más bien frecuente, se dio en varias partes, en varias latitudes del país, no, con diferentes programas informáticos. Uno en particular, no voy a decir papas fritas, no, que tomaba, hubo mucho error de reportar, ¿no? Los tanques de premium o de regular como si fuera uno solo, es decir, teníamos facturas, ¿cómo lo dimos cuenta en las auditorías o en las inspecciones? Porque tenían facturas de adquisiciones de un producto, ¿sí? Y no tenían facturas de venta. Y se duplicaban los volúmenes de venta de otro producto. Entonces quiere decir que había errores desde el problema informático, y lo más grave de todo eso es que muchas de esas, de hecho, de esos resultados se enviaron al SAT con todas esas inconsistencias. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿No? Que se pudiera analizar, ¿no? En Vicer nosotros hemos desarrollado programas informáticos que les ayudan a contrastar y poder ver la información que ustedes van a enviar previo a enviarlo a la parte de contabilidad para hacer un match y que sea un factor de decisión de mandarlo o no, para poder validar la información que sea correcta antes de enviarse al SAT. Eso sí lo tenemos, nos podemos poner en contacto con usted, pero lo importante aquí es que sí es una realidad. Nosotros, la recomendación es que cada uno de ustedes pudiera tener la oportunidad de analizar esa información previo a mandarla. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los formatos que te mandan XML y el JSON es muy complicado poder hacer un análisis así directo. Por eso es importante que se puedan extraer esos documentos y matchear con la base de datos de las hojas de trabajo de los contadores para poder, ¿no? Hacer los cálculos y todo que tenga que ver con impuestos y pago al SAT, ¿no? Pero sí lo tenemos nosotros. María Elena. Verónica Vargas, el tema me dice, ¿por qué no nos dan ejemplos de cómo calcular la incertidumbre en las estaciones, dispensarios, etcétera? Verónica Vargas, es muy buena idea la que tiene. Sin embargo, lo que podemos decir es que para el cálculo de incertidumbre podemos tener inclusive un workshop para poderlo hacer. Es algo que nos llevaría varios tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que incluye la incertidumbre? El cálculo de incertidumbre, lo primero que va a incluir es un presupuesto de incertidumbres. ¿Qué quiere decir eso, Verónica? Que tendríamos que tener una herramienta en donde nosotros podemos, sí, debemos ser capaces de tener la incertidumbre que tiene tu tanque, la incertidumbre que tiene tu medidor de temperatura, la incertidumbre que tiene cada uno de los elementos primarios y secundarios que conforman tu sistema de medición. Cada uno aporta diferentes errores de incertidumbre, ¿no? En la medición. Eso se hace a través de un algoritmo en una plataforma que nosotros, por ejemplo, nosotros ya desarrollamos como plataforma, o si no, tendrías que hacer un cálculo, ¿no? Que en cada una de tus adquisiciones, de tus balances, tienes que tener contemplado esa parte. Es un workshop o un webinar que pudiéramos, sin ningún problema, ¿no? A través de AMPES o estar
ustedes atentos a nuestras redes sociales o inclusive si nos dan sus datos, ¿no? Nosotros tenemos frecuentemente capacitaciones a nuestros clientes en esta área de cálculo de incertidumbre que los podemos invitar sin ningún problema. Y ahí les pedimos, cuando se hacen, que ya los asistentes lleven material previamente para que ustedes puedan hacer uso de su información y puedan hacer cálculos directos y que salgan todas las dudas en esos talleres, ¿no? En esos workshops de incertidumbres. Bueno, aquí nos pregunta Tomás Ríos Martínez, ¿dónde se establece dentro del marco regulatorio el 0.5% de discrepancia volumétrica? Esto, Tomás, el 0.5% de discrepancia volumétrica te lo está exigiendo el anexo 21, ¿no? El anexo 21 y 22 del SAT, la resolución miscelánea fiscal. De hecho, son una de los apartados más importantes que existe, que es en donde están los límites de permisibilidad, ¿no? de tus mediciones, ¿no? Entonces, eso es en la resolución miscelánea fiscal, anexos 21 y 22, Tomás. Jonathan. Dice, los informes de calidad que nos entrega el proveedor se deben registrar en el sistema de control volumétrico o solo guardar en el expediente de SGM. Fátima, esta es la pregunta de Fátima Yuletsi Martínez Herrera. Fátima, ambos casos se tienen, si ustedes tienen ya la documentación de su proveedor, en cada una de las adquisiciones su programa informático tiene una pestaña en donde tiene esa posibilidad de resguardar la información. Ahí les van a preguntar, no, si tiene material no fósil, cierta información, y hay un apartado importante que es sobre la clave o el ID de su laboratorio del análisis, ese código del certificado o sí, la serie, pues, el numeral, ese es bien importante que se ponga porque ese es el que les va a dar la trazabilidad, ¿no? Ese certificado, cuando ustedes lo tengan y hacen el alta con su CFDI y todo en una de las pestañas de su programa informático, ahí debe venir esa información. Es mensual y se hace lo de usted, ya lo debe de tener ahí y en su sistema de gestión de la medición, pues también lo debe de resguardar. Ahí ya va a depender de cómo lleva su expediente de SGM, si es electrónico o si es de papel, ¿no? Entonces, pero en ambos casos se debe de tener en cuenta que se debe tener ese registro. Jesús Salvador Aguirre Flores dice, ¿por qué las unidades de inspección otorgan el certificado de la correcta implementación del SGM si no cumplen? Esa es una muy buena pregunta, Jesús Salvador, y bueno, ahí es una pregunta que pues cada proveedor, elegir el proveedor adecuadamente lo puedes ver de diferentes aristas, ¿no? Acuérdense que cuando alguien pide y el otro cede, pues bueno, eso es un acuerdo que haces mutuamente. Lo que hemos nosotros detectado y lo que se lucha continuamente nosotros desde como experiencia en la unidad de inspección a la que nosotros tenemos aquí a cargo, hemos desarrollado, ¿no? Siempre va a haber esa petición o muchas veces los permisionarios tienen ese enfoque que les decía yo al inicio. ¿Qué perspectiva tienes? ¿Solamente el papel para cumplir, aunque no cumplas? ¿No? O cumplir con el deber ser para estar preparados para evitar alguna posible multa. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Si te vas con la idea de lo primero,
Entonces, muchas veces viene desde quien está contratando, quien seduce a una unidad de inspección, que habrá proveedores que lo harán, no lo dudo, ¿no? Pero ese no es el deber ser, ¿no? Yo les decía que el cumplimiento de la obligación fiscal de envío se subsana con enviar el certificado aun cuando tu respuesta es de no cumplimiento, ¿no? Tú ya estás reportándole al SAT que tu obligación es tal y que estás dentro de un sistema de implementación de SGM, que hay no conformidades abiertas, pues sí, pero estás en el sistema de mejora continua. Esa es cuando nosotros tenemos no conformidades abiertas, no deberíamos tener un dictamen de cumplimiento. Y el asunto es que muchas veces se vuelve, aquí es donde se viene la parte de como un juego así como perverso, en donde primero seduces a la unidad de inspección, oye, dame el certificado, yo quiero el documento. Y entonces aquí es donde hay la diferencia entre la calidad de las inspecciones. Y el otro acepta, y después cuando te da el certificado de cumplimiento, dice, no, pues yo ya cumplí. No es cierto, es engañarse solo. Sabemos que no cumplimos y pedimos un certificado de cumplimiento, y hay otro que sí lo otorgó. Entonces, eso no es la mejor manera de tenerlo. Sabemos que existe, que hay muchísimos casos en esa realidad, ¿no? Pero, y por eso insistí al inicio, que el hecho de que tengamos ese certificado de cumplimiento, muchos de los casos sabemos que no son cumplimientos, ¿no? Entonces, Salvador, esa pregunta es buena y es bastante de criterio, ¿no? De cada uno de tanto el comprador como el que da el servicio, ¿no? Dice Isabel Vega López, ¿por qué el SAT está rechazando los archivos de controles volumétricos con la nueva modalidad de permisos CNE y cómo corregir este error? Sí, acuérdate, Isabel, que muchas veces las entidades federativas, ¿no? No están a la misma velocidad de implementación, ¿no? Esta parte salió en 23, 24 de abril, ¿no? Esa nueva modalidad de permiso, ¿no? La verdad, aquí ese error de técnico, ¿no? No sé exactamente cuál es el error que les está marcando, ¿no? En el programa informático seguramente debe de haber de una estructura que no cuadra, ¿no? Ante el SAT, el sistema del SAT es muy específico en la parte técnica de qué información te pide, qué información debe de tener, y si el SAT no ha actualizado esos formatos de acuerdo a la exigencia ahora del SAT, pues va a haber choques ahí. Entonces aquí yo creo que lo que debemos tener es tener toda la información, generándose la información, y en cualquier momento yo creo que se va a lanzar una versión en donde el SAT ya pueda aceptar esos documentos y ustedes pueden resguardar esa información. ¿Y qué puede hacer? Ahí le va la sugerencia del día, ¿no? Esa frase rema con la que se debe quedar, ¿no? Usted debe implementar su sistema de gestión de la medición, identificar el error, ¿no? Y documentarlo, de que usted tiene el documento correcto, lo quiere enviar bajo los lineamientos de la Comisión Nacional y no es posible. Usted en su sistema de gestión debe tener esa posibilidad o un procedimiento de estar solventando esos errores. Bueno, esa posibilidad, ¿no? O esa imposibilidad de mandar errores es una causa, ¿no? De una desviación en su sistema de su operación, pero lo tiene que resguardar, usted lo tiene que documentar en su sistema de gestión para cuando se llegue el momento de subirlo, pues tenga toda la información. O, dicho de otra manera, si hubiese a lo mejor no ahorita, a lo mejor en 2, 3 años, ¿no? Supongamos que ahorita ya el mes que viene ya se restableció, ya van a poder enviar los archivos, y en el caso en el que no tuvieron la precaución de enviarlos, pero sí hicieron el debido proceso de sistema de gestión, y si usted es requerida en unos 2, 3 años, ¿no? Por esa información, usted va a tener el sistema de gestión. No, mira, esto pasó en ese mes, esto pasó, y sin ningún problema puede usted prevenir posible multa. Si no tiene ese sistema, si no corrió el sistema de gestión para documentar lo que está ocurriendo,
el momento de una auditoría no tiene usted elementos para refutar y entonces se puede volver una multa, aunque no dependa de usted el problema, que dependa del SAT, ¿no? Entonces, por ahí es la sugerencia. Agustín Manzano García dice, si compro solo combustible de Pemex nacional, tengo que cumplir con el anexo 23 y en caso de que no, ¿cómo me puedo respaldar ya alguna vez publicó el SAT que si no haces importaciones no estás obligado. Aquí, Agustín, aquí lo más recomendable es, repito, cuando ustedes compran en Pemex, siempre va a haber un ticket de salida y siempre va a haber un documento por procedimiento de Pemex. Tienen un documento de calidad. Siempre, eso siempre lo van a tener. Entonces, con ese documento de calidad es suficiente para que lo resguardes y lo subas como lo mencioné hace ratito en la pregunta que antecedió, ¿no? Es resguardarlo en tu entrada, en tu ingreso junto con el CFDI. Eso que te da el SAT. Si no te lo están mandando, pues tú pídele a tu proveedor, ¿no? Que te lo envíe y documentalo nada más, ¿no? Tu obligación, repito, es solamente pedir la información de trazabilidad. Dice Víctor García Elías, como transportista no cuento con un sistema de medición en mis tanques, ni como tal hago una calibración común como un proveedor. Mis clientes son comercializadoras. ¿Qué se puede hacer con este caso? Víctor García, como transportista usted tiene ciertas obligaciones también, ¿no? En su sistema de SGM es un sistema adecuado para usted, porque va a haber procedimientos de adquisiciones y compras y facturaciones. Sus tanques que usted utiliza, los autotanques que usted utiliza para transportar, ¿no? Con sus clientes de un punto A a un punto B, esos tanques deben estar calibrados, ¿sí? Y yo no sé si sus tanques también tienen la parte de dispensarios, ¿no? Perdón, contalitros, esos también tienen que estar calibrados, ¿no? Sus clientes, evidentemente, si es una comercializadora, la comercializadora le tiene que dar la material soporte de calidad, de la factura, con su carta aporte usted va a estar dentro de su obligación, pero todos los documentos que acompañarían, ¿no? A cada traslado, pues tiene que venir de su cliente, que es el comercializador. Toda la parte de calidad para comprobarle si lo para un retén, por ejemplo, ¿no? Del material, la procedencia lícita del combustible, no solamente se ampara con la factura, sino se ampara también, bueno, su permiso, perdón, su carta aporte, viene la calidad del producto, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la molécula, ¿no? No solamente con la factura. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Bueno, el sistema de medición como tal, usted no está obligado a tener un sistema de medición, pero sí su medición se vuelve la parte de los tanques, porque usted tiene que asegurar que por ciertos mecanismos el material no fue alterado y que el material no fue adulterado y que el material viaja de la cantidad que usted que recibió a la que entregó. Entonces, eso tiene que ver mediciones. No sé si el contrato a lo mejor es por CISA, bueno, las ubicaciones de los tanques es a CISA, ¿no? Para determinar el volumen del autotanque, ¿no? Y bueno, y si usted va a entregar, ¿no? Pues también tiene que tener un instrumento, ¿no? Para entregas, ¿no? En la mayoría de los casos. Aquí nos dice Víctor García Elías otra vez, soy una comercializadora que no tiene tanques propios y tampoco contratos de almacenamiento. Mis proveedores son otros comercializadoras. ¿Qué puedo hacer con los tanques que pide el Jason?
Normalmente aquí en los sistemas de control volumétrico, los programas informáticos de comercializadores este caso es un caso particular, ¿no? Por eso es importante elegir bien el programa informático que se va a hacer. Normalmente lo que se hace aquí para un programa informático son como tanques virtuales, Víctor. O sea, pero eso es parte del desarrollo del programa informático. En realidad, técnicamente hablando, lo que hace el programa es a alimentar un tanque virtual con tu factura de compra, ¿no? Y tu factura de venta son los egresos. Siempre, en teoría, si tú no tienes tanques físicos, ¿no? En realidad lo que va a hacer el programa informático es hacerte un balance administrativo, ¿no? Aquí vienen muchos detalles, ¿no? Porque existen eventualidades, tal vez, ¿no? A lo mejor a finales de mes, ¿no? Estás que en un mes cierre tenías que hacer la transacción, no lo entregaste, ya se fue otro mes, etcétera. Toda esa parte la tiene que estar previendo desde el programa informático y es bien importante tener programas informáticos que estén acreditados para comercializadoras porque son un caso especial. Sí, sabemos que no hay tanques, no hay infraestructura en comercializadoras, ¿no? Y en muchos de los casos tampoco hay contrato de almacenamiento. Cuando hay contratos de almacenamiento ya se vuelve otro subcaso porque tendríamos que estar viendo, ¿no? Los reportes que le da su cliente de almacenamiento. En este caso dices, no tienes, pero sí tu programa informático debe ser un caso especial, y ellos en el interior del procedimiento hacen tanques virtuales, ¿no? Pero ahí, al no tener tanques, no estás obligado a tener nada de metrología, ¿no? Si por ahí, no sé si al final del camino era por ahí la pregunta también o tenía que ver, no estás obligado a tenerlos porque simplemente en su permiso no tienes infraestructura autorizada para tener. El fundamento que exige al proveedor del dictamen anexo 23 es el anexo 23. Ahí hay un apartado en el apartado 2.6 y fracción, no recuerdo, 4 creo, ahí viene todos los sujetos obligados. Ahí te dice quiénes son sujetos obligados de ese anexo 23 y si está dentro de tu actividad dentro de esos sujetos obligados, son obligados y ese es el fundamento legal, no hay otro. ¿Por qué? Porque te lo está exigiendo el SAT a través de la resolución miscelánea fiscal en el anexo 23, directo. Jonathan, ¿cómo vamos con las preguntas? ¿Ya se agotaron? César Humberto Jiménez dice, ¿el dictamen del tipo de hidrocarburo cómo se integra dentro del programa informático? ¿Solo de manera enunciativa colocando el folio o los datos del nuevo dictamen? ¿Cuál es la manera correcta? Gracias y felicidades. Sí, César, justo es eso. La manera correcta es esa, César. Tú tienes el documento, lo pones en tu programa informático textualmente los datos que vienen de folio y las características del material, ¿no? De acuerdo a lo que te dice tu dictamen, y ese dictamen lo tienes que resguardar. Y es todo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en tu programa informático ya lo tienes almacenado, ¿no? En su estructura. Entonces ahí va a estar ya la información y es auditable, es trazable. Si nosotros cumplimos con ese programa informático con los lineamientos del anexo 21, entonces ya todo el resguardo de la información que no se puede borrar, modificar, etcétera, todo eso ya está incluido dentro de un procedimiento
seguro. Entonces, ese es el mecanismo, César. Claro que sí. Fátima, de nuevo nos pregunta, entonces, los informes de calidad no es necesario subirlos al SAT como hacen los JSON. Gracias. Fátima, aquí, si nosotros nos vamos a las preguntas que se responde el SAT, aquí lo que normalmente se hace es, se envía un JSON de los documentos que ya te enviaron, es decir, tú tienes, tienes que estar subiendo, como lo mencioné en la pregunta anterior, el resguardo de tus folios y de tu calidad durante el semestre. Y en el trimestre, el SAT está pidiendo que cada trimestre le envíes un documento, o sea, de los que ya tienes ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Fátima? Es que el documento en muchos de los casos, en la mayoría, no, es que el documento JSON, el formato específico que tiene el SAT para comprobar el anexo 23, quien lo desarrolló evidentemente viene con sus datos fiscales, su RFC, porque ellos lo generaron y ellos son prácticamente los dueños de ese documento. La norma te dice que tú nada más lo tienes que mostrar y ahí también hay una inconsistencia con el SAT. Si tú lo quieres subir, te va a marcar error y no lo vas a poder subir nunca. Por eso nosotros decimos resguárdenlos y ténganlos. Esa es una opción y esa es la opción más viable. No, pero una segunda opción que nos enfrentamos o que hemos tenido nosotros clientes, dices, bueno, a través de un mecanismo ese documento lo puedes subir. Sí, hay mecanismos de cómo puedes subir la información de un tercero cuando te lo dio para la parte de trazabilidad, pero no es directo. Entonces ahí tendríamos que tener una asesoría específica de cómo ayudarles a entrar a cómo pueden hacer los reportes. ¿Por qué es esto? Porque incluso nos llegó, por ejemplo, resolvimos un caso de unas gasolineras que a ellos les requirieron el anexo 21 y 23, bueno, todavía era 30, 31 y 32, ¿no? Y les requirieron los anexos 32, el trimestral desde el 2022 al 2025. Entonces, imagínate, cada trimestre se tuvieron y los documentos eran expedidos, pero a través de un tercero. Entonces, cuando ellos estaban subiendo la información, tuvieron que convertirlos a sus JSON, ¿no? Entonces, sí hay esos casos, ya los hemos manejado, existen, ¿no? Y bueno, sí se puede subir el documento de un tercero en tu portal con tu RFC. Dice Flérida Irene Vega Gastelum, ¿sí? Si somos distribuidoras y compramos a Pemex, además de varios clientes vendemos a gasolineras, ¿me sirve el documento de análisis de los productos que nos entrega Pemex para entregarlo a los clientes? ¿Tenemos que hacer nuestros propios análisis? Irene, aquí en las distribuidoras, si nos vamos a la resolución de anexo 23, ¿no? Me supongo que esta pregunta va relacionada al anexo 23. Son sujetos obligados las distribuidoras. ¿Por qué? ¿Por qué son sujetos obligados? Porque ellos tienen tanques de almacenamientos que pueden tener más de un lote. Cuando nosotros comprobamos, ¿no? Que sería un solo lote o un mismo lote, no es necesario. Lo que son sujetos obligados es tener cuando hay mezcla de lotes distintos, porque en un lote más otro lote distinto, las propiedades, las finales de los materiales son distintos. Entonces, sí son sujetos. Y en este caso, el
El anexo 23 sí los enmarca como sujetos obligados. Sí, aquí el ingeniero Yesenia Alicia Cáñez Pérez nos dice que si podemos compartir la presentación. Sí, al finalizar el webinar, después de contestar la encuesta de satisfacción del webinar, se les va a hacer llegar la presentación e información del webinar. Sí, claro que sí. Víctor García, de nuevo, ¿el dictamen de anexo 23 aplica para transportistas? Sí, Elías, aquí repito, en transportistas, lo que son sujetos obligados, repito, la información que ustedes tienen que tener de resguardo, de trazabilidad, es la información que aguas arriba se generó. Es decir, ustedes no son sujetos obligados para mandar a hacer los anexos 23, porque ni siquiera son dueños de la molécula, para empezar, ¿no? Ustedes son contratados de llevar de un punto A a un punto B, pero sí son sujetos obligados a darle trazabilidad. Imagínate que la idea, ¿no? La idea de tener la trazabilidad la vamos a entender o debemos de entenderla como un GPS que va a estar monitoreando alguna propiedad. En este caso, las propiedades de calidad, ¿no? La calidad se entiende como la calidad de los combustibles que enmarca la, ¿no?, 016 y lo que pide el SAT con unas pruebas adicionales, ¿no? Que van a estar relacionadas con el octanaje, si tiene o no biocombustibles, no oxigenantes, etcétera. Entonces, eso es un GPS. Imagínate que el eslabón viene desde el importador, desde el almacenista, y no fuera sujeto obligado a reportarle al SAT lo que está ocurriendo, pues se pierde, simplemente ya no hay señal, porque ya no tendríamos manera de monitorear, o el SAT no tendría manera de monitorear esa molécula, ¿no? Para saber quién la almacenó, quién la distribuyó, quién la transportó, ¿no? Y quién la consumió y en dónde se distribuyó como punto final. Entonces se perdería esa señal de GPS si no estuvieran ustedes obligados a reportarle al SAT. Repito, su obligación es reportarle al SAT los documentos que les den sus clientes a los cuales les están llevando la molécula de un punto A a un punto B. Esos comercializadores que están vendiendo una molécula que seguramente estaba en un tanque en un punto y se llevó a otro punto. Flérida Irene Vega de nuevo nos pregunta, en una empresa gasolinera se enviaron los controles volumétricos al SAT y no se enviaron el aviso de la ficha técnica de acuerdo a la fracción 28.1 de la ley del ISR, y con la fecha se debe de enviar el aviso, y con qué fecha se debe de enviar el aviso, con el escrito libre o si no ha sido requerido por la autoridad. Sí, el aviso de control volumétrico de la ficha técnica me parece que se están refiriendo al aviso del programa informático, de la versión del programa informático. Entonces, ese programa informático se debe de utilizar. De hecho, cambió de nombre, era el 282, me parece, y cambió de nombre esta resolución miscelánea fiscal. Ese aviso de control volumétrico se tiene que estar enviando cada vez que existe una versión nueva del programa informático. Entonces, si nosotros hicimos un cambio de volumétrico, o este volumétrico hubo una versión más actualizada, ¿no? Se debe de estar reportando y enviando ese formato de aviso al SAT. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes tienen un resguardo, es decir, una versión diferente a la que tiene resguardada el SAT,
al momento de una auditoría, si no corresponde, eso se vuelve un hallazgo, y un hallazgo que puede ser también causal de multa. Entonces sí es importante tener esos avisos, ¿no? Adecuadamente, ¿sí? Y en tiempo y forma. Si no lo ha sido requerido por el SAT, no pasa nada, pueden enviarlo en cualquier momento, porque esos avisos, aunque los hayan enviado, repito, desde el inicio del 2022-2023, ¿no? Se tuvo que estar utilizando una nueva versión. Si hubo una nueva versión, se tuvo que ver enviado de nuevo ese aviso al SAT. Marco Antonio, buenas, dice, en autoconsumo es obligatorio tener salchisopa si ya contamos con SGM. Mira, en autoconsumo, me supongo que tienes el autoconsumo, ya tienes permiso, voy a suponer que ya tienes permiso. Y bueno, acuérdate que el autoconsumo es un expendio, es un permiso de expendio. Y el expendio, aunque sea de autoconsumo, te van a tener las regulaciones es muy parecidas a una estación de servicio, ¿no? Te va a aplicar la norma 05, el SASISOPA y el sistema de gestión de la medición, evidentemente también, porque tienes que hacer los reportes al SAT, ¿no? Inclusive a la propia Comisión Nacional de Energía, pues tienes que estarle reportando también, ¿no? Entonces, ¿se aplica el SASISOPA? Sí debería sí aplica, sobre todo porque entiendo eres un autoconsumo que tiene un permiso de autoconsumo. Me parece que ya las preguntas que tenemos ya se repitieron. Si gusta, vamos a dar respuesta a una última pregunta para posteriormente solicitarle su comentario final. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Y también recordarles a cada uno de los participantes que si su pregunta no se leyó acá, de todas maneras, AMPES nos va a hacer llegar sus preguntas y a cada uno de ustedes les vamos si no se respondieron, se las vamos a hacer llegar a sus correos la respuesta, ¿no? Autoservicios, el abuelo pregunta, buenos días, ¿con qué información se genera ese dictamen anexo 23, considerando que la información del laboratorio se hace una vez al semestre y el dictamen 23 es trimestral? Bueno, esa información con la que se haría, o más bien con la que se reportaría, es con la información que te da tu proveedor de combustible. Esta estación de servicio, el abuelo, tiene un proveedor o varios proveedores que hace la adquisición. Esa adquisición, ¿no? Debe venir acompañada con un documento del anexo 23, ¿no? Y de sus ensayos, ¿no? De esa información es la que estamos hablando. No es, me gustaría que no se confundieran, ¿no? Con los análisis de calidad que ustedes realizan cada semestre, porque esa obligación está relacionada a la NOM 016. Al momento de una estación de servicio tener controles volumétricos y que les aplica el anexo que dice que ustedes, sus muestreos son semestrales, ustedes son sujetos obligados para comprobar su calidad cada semestre para la Comisión Nacional de Energía. No nos referimos a esos porque en temporalidad son distintos en principio. Nos referimos al anexo 23, se refiere a los lotes que debes de comprobar de los que tú estás vendiendo que le compraste a tu proveedor. Entonces, la información que debes utilizar es la información que te da el proveedor. Si no te la está dando, si primero no sabemos, se las debes de pedir, ¿no? Si te la da, esa es la información que tienes que resguardar y enviar trimestralmente. Si no te la da, deberías, ¿sí?, enviar un correo electrónico o documentar que tú le estás solicitando y que no te la están enviando a tu proveedor, ¿no? Y esa es la manera correcta que la unidad de inspección, cuando te evalúe los anexos de control volumétrico, es la evidencia que debería tener, ¿no?, de resguardo para el cumplimiento de este punto de evaluación. Esperemos que haya sido contestada tu pregunta,
Autoservicios El Abuelo. Muchas gracias por todas sus preguntas. Daremos paso al comentario final de nuestro ponente, quien nos compartirá sus reflexiones y mensaje clave para cerrar esta sesión. Pues primero que nada, muchísimas gracias por asistir, por escuchar, ¿no? De estar atentos y muy motivados en muchas preguntas que nos hicieron, ¿no? Recordarles que las que no se leyeron, ¿no? Se van los vamos a contactar, ¿no? Para darles una atención personalizada, porque eso es algo que caracteriza a Baiser Oil and Gas. Recordar que somos una unidad de inspección, ¿no? Que tenemos servicios, ¿no? Baiser Oil and Gas es una empresa, es un ente corporativa que tiene diferentes unidades de negocio, ¿no? Entre ellas, ¿no? La unidad de inspección. Estamos para servirles ¿cómo se llama? En cada una de esas dudas. Estamos en la mejor disposición de que sus organizaciones, cada uno de sus unidades de negocio puedan estar bien sólidas. Nosotros podemos contribuir con ustedes, llevarlos de la mano para la asesoría, la ejecución de auditorías, para revisar los años anteriores. Hay que recordar que el SAT todavía está revisando hasta el próximo año en términos de ley, tiene la posibilidad de revisar el 2022. Cada uno de los errores o inconsistencias en errores o inconsistencias volumétricas que son sujetas a generación de multas son las que el SAT ahorita las está viendo con lupa. Entonces es un buen momento para que ustedes puedan tener una etapa de reflexiva, ¿no? Y poder prever ciertas contingencias fiscales y sobre todo, ¿no? En algunos casos prevenir hasta situaciones penales por cuestiones de desvío, de inconsistencias de ese número de 1.5% que es fatal, ¿no? Para la autoridad. Bueno, los invitamos para que se pudieran acercar, ¿no? Tenemos aquí el teléfono del computador, tenemos el contacto de nosotros, ¿no? Donde somos un proveedor confiable de AMPES. Estamos con usted, hemos estado en casi todos los eventos, estaremos en los próximos eventos de AMPES también, ¿no? Presentes, y bueno, agradecerles y decirles que desde Baiser estamos para servirles y poderles apoyar en todo, en cada una de las situaciones que pudieran tener, ¿no? En controles volumétricos. Y con nosotros estarían en manos de expertos muy capacitados. Tenemos mucho personal capacitado de gran experiencia en el área. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Antes de cerrar, les recordamos que si tienen más dudas o necesitan asesoría especializada, pueden ponerse en contacto directamente con los especialistas de Baiser Oil and Gas, quien con gusto podrán orientarlos. Agradecemos la destacada participación de nuestro ponente, así como la participación de todos ustedes. Les recordamos a los asistentes que les llegará un correo electrónico de agradecimiento que incluye la constancia de participación y la presentación del día de hoy. Les pedimos que por favor la descarguen a la brevedad, ya que dichos enlaces tienen fecha de caducidad. En su pantalla estará apareciendo una breve encuesta de satisfacción, la cual agradecemos mucho la puedan contestar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales @ampesmx o bien a través de nuestra página web ampes.mx. Cualquier duda adicional pueden hacerla llegar al correo contacto @ampes.mx.